Buenas tardes, mi nombre es Alberto Lafarga y he trabajado durante muchos años en India, eh, desarrollando trabajos de experimentación, de investigación, cereales. Voy a tratar de recoger en esta pequeña presentación pues, experiencias no solamente de India, sino también de otras comunidades autónomas, incluso de otros lugares, de otros países que pueden resultar de interés. Empezaré para no entretenerme demasiado porque tenemos poco tiempo comentando un poquito sobre la cierta confusión que existe en la nomenclatura. Porque hablamos de espelta, hablamos de escanda, hablamos de escaña, cuando en realidad utilizamos estos tres términos a veces de una manera confusa, no está clara su diferenciación. Normalmente cuando hablamos de escaña nos solemos referir digamos, la especie más antigua, el trigo monococcus, como un diploide, que es el origen, digamos, del que proceden el trigo blando o las espeltas actuales. Por hibridación se produjo una evolución y aparecieron pues, especies tetraploides, como es el caso, por ejemplo, del trigo duro, muy conocido, o también la escanda menor o el camut. Y por ese mismo proceso de hibridación, pues termina apareciendo los hexaploides, como son los trigos blandos, exponente más reconocido y más conocido, o es el caso de las espeltas actuales. Esta evolución, digamos, pues que nos lleva a un escenario en el que la espelta pues, es significativa, su cultivo pues, a lo largo de los siglos. Ya en el siglo XIX prácticamente empieza a dejar de cultivarse, sobre todo porque al tratarse de un grano vestido, pues tiene menos interés que los trigos blandos de grano desnudo, que entonces van desarrollándose de una manera mucho más rápida y van incrementando su productividad. Sin embargo, a mediados de los 80 es cuando se produce una cierta recuperación en Europa, debido al interés por la calidad y la diferenciación. Digamos, nuevos cereales que pueden resultar de interés para el mercado y que permiten esa diversificación que se está buscando. Además, el hecho de que aparezca el cultivo ecológico, pues es otro elemento notorio que va a ser de interés, digamos, para el desarrollo de esta especie. Eh, ¿Qué diferencias podemos establecer o resaltar con respecto al trigo blando? Pues fundamentalmente el decir que es una especie, la espelta, que es más rústica y más adaptada a condiciones limitantes. Es verdad que puede tener un riesgo mayor de encamado, pero sobre todo en terrenos más pobres, en tierras frías, tierras altas, pues puede ser significativo el cultivo ecológico. Tiene, por otra parte, una mejor tolerancia a insectos o a hongos. Eso es interesante para el cultivo ecológico. Incluso puede competir con malas hierbas porque se trata de una especie que ofrece plantas más altas, más voluminosas y que por tanto pues pueden resultar más competitivas para las malas hierbas. Claro, ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida es que el potencial productivo es menor y claro, eso pues claro, puede ocasionar una pérdida de interés. Si los trigos blandos producen más, pues claro, la orientación va a ser más fácil hacia trigos blandos, excepto cuando hablamos de situaciones de baja productividad por calidad de suelos o por cultivo ecológico, que normalmente también son situaciones de menor productividad. En esos casos el interés es mayor. Como decía, la calidad es un aspecto fundamental. La calidad del grano desde el punto de vista nutricional es mejor el caso de las espeltas y eso hace que este cereal pues tenga un interés respecto al trigo blando, que puede hacer que exista una calidad, una diferencia de precio que justifique su introducción y su producción. Sobre todo lo más importante a resaltar es que al tratarse de un grano vestido, pues claro, presenta unas particularidades que no tiene el grano desnudo del trigo blando. Necesita un decorticado que va a suponer un coste añadido y eso siempre va a ser un hándicap en el proceso de producción. Vamos a ver, desde el punto de vista de la productividad, es importante el que cualquier especie que queramos mejorar, tenemos que trabajar la mejora genética. La mejora genética es una de las vías para conseguir mejorar productividad o adaptación ambiental. Y esto, por tanto, es fundamental. Distintas entidades están trabajando algo en mejora genética, pero es muy poquito en relación a la presión que puede haber con otras especies, ¿no? Como las cebadas o los trigos blandos en general. Eh, sí es cierto que muchas comunidades autónomas hemos trabajado por al menos realizar comparación varietal y poder facilitar al agricultor el conocimiento de las diferencias que hay
de comportamiento de un trigo blando respecto a estas propuestas de variedades de espelta, bien sean ecotipos locales o bien sean variedades mejoradas. Es el caso de Castilla y León, que lleva varios años trabajando en esta línea y ofreciendo información relevante, información interesante. Este es un ensayo que tiene un alto nivel de productividad, pero que realmente cuando comparamos los rendimientos netos, vemos cómo frente a 7.000 kilos de producción neta de trigo blando, pues ninguna de las espeltas pues alcanza ese nivel de productividad, ni siquiera las más mejoradas. Claro, las mermas que se producen en el decorticado pueden ser hasta del 30, 40, 50%. Eso es muy importante y van a condicionar el precio que debe tener este cereal respecto al trigo blando para que sea de interés para la cadena de producción. Otro ensayo, este es un potencial productivo más reducido, pero que muestra algo parecido, como la productividad, en este caso de 6.500 kilos de trigo blando, pues no es alcanzada por las propuestas que tenemos de distintas espeltas ensayadas. Toda esta información está recogida, incluso publicada recientemente en el Campo, en la revista Campo, en este año, y se puede consultar y he puesto aquí el enlace para que todo el mundo pueda acceder a ella. También en Intia hemos trabajado el tema de comparación varietal. Primero como convencional hace años, en 2011 por ejemplo ya se realizaban ensayos. En este caso utilizábamos Botticelli como trigo de referencia, trigo blando de referencia, y nos ocurría lo mismo desde el punto de vista de productividad que vengo comentando. No obstante, quería resaltar y mostrar algunos datos, así el tema de altura, que también hemos hablado de él. La altura de un trigo pues se queda en este caso en 50 centímetros, mientras que 60-70 centímetros es la altura que alcanzan todas las variedades de espelta ensayadas. Este aspecto, como digo, no es condicionante cuando hablamos de bajo potencial productivo o de producción en ecológico, pero sí lo es si hablamos de zonas de potencial productivo más alto. Este es otro ensayo, ocurre lo mismo, no me voy a detener porque se ve peor, pero quedará ahí guardado para que lo puedan consultar con tranquilidad. Este es otro ensayo también en ecológico, también de Intia, realizado pues en 2019, y el resultado desde el punto de vista de productividad es el mismo. Lo que quiero resaltar aquí es el dato, por ejemplo, de resistencia a roya amarilla, como los trigos blandos han presentado resistencias significativas en este ensayo, mientras que la escaña, en este caso alavesa, pues ha mostrado un cero de presencia de roya amarilla. Lo mismo en este otro ensayo de 2018, donde los trigos mostraron sensibilidades distintas a roya parda y roya amarilla, y las espeltas pues prácticamente no tuvieron ningún tipo de incidencia. Lo que decía del ciclo también es significativo y puede verse también en este ensayo de 2018. Las espeltas tienen ciclos más largos que en general los trigos blandos. Esto habrá que tenerlo en cuenta, sobre todo para el manejo que hagamos de estas especies. Otras comunidades autónomas, en este caso la Diputación Foral de Álava, el País Vasco, pues también tiene y presenta ensayos comparativos de interés que guardo y recojo aquí pues para que puedan tener su repaso después por los interesados. El sitio tradicional de cultivo de la espelta es Asturias. Asturias ha hecho un gran desarrollo durante muchos años, no grandes superficies, pero sí una filial, digamos, que incluso ha creado su propia asociación, ASAPES, y trabaja, digamos, en ese sentido, pues para colocar en el mercado un producto pues que tiene una calidad diferenciada, un precio diferenciado y que por tanto tiene un interés. Presenta el Serida una hoja de técnicas de cultivo que es interés, la ha recogido también por ese motivo. No obstante, en técnicas de cultivo lo que hay que resaltar sobre todo es que hablamos de un cultivo similar al trigo y únicamente hay que adaptar el cultivo tradicional de trigo a algunas particularidades como es el que hablamos de espeltas de ciclos más largos, por tanto siembras más bien tempranas, después con una tendencia a crecer mucho a altura de la planta y por tanto sensibilidad al encamado, que se obliga a un manejo más limitado del nitrógeno. Y lo que antes decía, o sea, el deshierve, como hay una mayor competencia, el deshierve mecánico que se utiliza en ecológico puede ser muy efectivo en este caso, más que cuando hablamos de los trigos blandos tradicionales. Bien, como decía, la Diputación Foral de Álava también publica
en este caso en el marco de las jornadas GENUCE de 2017, pues alguna información que va en la misma línea de lo que estoy diciendo y que no voy a detenerme más. Y para terminar, sí quería traer simplemente algunas experiencias de otros lugares, sobre todo resaltando el aspecto colaborativo, como cuando se organizan filiales en torno al cultivo de espelta, pues pueden ir teniendo éxito. Es el caso de Bélgica, la región valona, donde hay un centro de investigación, GenBlue, que está realizando mejor genética, hay una asociación y se ha podido organizar el sector para hacer de esa región un desarrollo específico de esta especie en los distintos ámbitos, solamente en la producción de panificación y también en los osos ganaderos. Y eso es muy interesante. Otro caso es el de Francia. También en Francia, en algunas zonas, hay filiales organizadas. Es caso de una de las cámaras agrarias de Loira, donde en este caso el desarrollo es para producción ganadera, producción de bovino ecológico, que necesita forrajes y, como antes he comentado, los forrajes de espelta son más interesantes, más valorables precisamente por estas especies bovinas. Se ha desarrollado toda una filial, un conocimiento, unas fichas de cultivo para facilitar a los agricultores pues, el conocimiento de la especie, cómo manejarla, cómo cultivarla. Y eso pues, está también a disposición de los usuarios. Eso es altamente interesante. En resumen, lo que habría que decir es que es importante concluir que estas especies menores siempre necesitan, digamos, de una organización sectorial desde los productores, transformadores, la propia conservación, para que realmente tenga éxito. Es verdad que son especies que necesitan un manejo específico, no es un problema mayor, siempre y cuando se conozca un poquito la especie. Creo que a través de esa organización en filiales, pues es posible encontrar el nicho de mercado apropiado y hacer rentable para todos los participantes en la cadena de producción, como es el caso pues, de la espelta en este caso. Muy bien, nada más, muchas gracias por su atención.